Bueno, muchas gracias José por la presentación. José un poco nos ayudó a cumplir un poco el objetivo de lo que nos planteaba hoy Patricio en la presentación anterior, digamos, de ponerle, digamos, un valor y un benchmark, digamos, un nivel al cual podemos llegar a alcanzar de rendimientos para toda la Argentina. Bueno, ahora vamos a tener la presentación de Nahuel Reussi Calvo. Nahuel es ingeniero agrónomo, hizo también su doctorado en la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce. Actualmente es investigador adjunto de CONICET, también es profesor en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Balcarce. Ha sido, digamos, director de tesis de grado y de posgrado, también interactúa dentro, digamos, de la revista Ciencia del Suelo. Nahuel también ha tenido una fuerte presencia actuando como consultor de empresas privadas y una fuerte presencia en todo lo que tiene que ver con su actividad a través de diferentes áreas del país y de países limítrofes. Así que bueno, le invitamos a Nahuel Reussi para que nos muestre su presentación. Bienvenido, Nahuel. Gracias, Juan. Muy bien. Bueno, muy buenos días a todos. Primero que nada, quería agradecer al comité organizador de Fertilizar por la invitación. Es un enorme placer para mí participar de este evento que para los que trabajamos en fertilidad de suelos y nutrición de cultivos es el evento sin ninguna duda. La idea de esta presentación es tratar de contestar esta pregunta respecto a cuánto de la brecha de rendimiento se debe a la nutrición de cultivos y cuánto al manejo de suelos. Para contestar esta pregunta, también quiero agradecer a los coautores de la presentación y del manuscrito que ustedes van a tener disponible en las actas del simposio, como les comentaban hoy más temprano, que son el doctor Guillermo Stuber y el doctor Fernando García. Hoy el doctor Grassini decía que las buenas presentaciones se hacen contando un cuento con datos, ¿no? Y un autor una vez dijo que se preguntó ¿por qué no ir al final? ¿Por qué no el final mejora el principio de una presentación? Dado que tenemos poco tiempo, ¿por qué no empezar por los mensajes finales? Entonces, lo primero que le quiero comentar es cuáles son los principales mensajes de esta presentación que nosotros queremos compartir con ustedes y después vamos a ver cómo construimos esos mensajes. Entonces, el principal mensaje, o uno de los primeros mensajes, son 5 en total, es esto de que cada vez tenemos mayor demanda de nutrientes en los sistemas de producción en la región pampeana argentina, pero paralelamente la oferta natural de nuestros suelos es cada vez menor. ¿Tá? Lo segundo es que la respuesta a la nutrición o a la fertilización no es igual en todos los ambientes y varía con la condición y salud del suelo. ¿Tá? Esto nos va a plantear la necesidad de poder saber o identificarnos dónde estamos parados en cada ambiente, en cada lote, en cada zona. El tercer mensaje, ya entrando a la contribución de la nutrición, es que la contribución de la nutrición a reducir brecha de rendimiento aumentan con los años de agricultura. El cuarto mensaje, y algo mostraba el doctor Grassini, es que obviamente que si a los sistemas actuales de nutrición que están limitados por nutrientes, les agregamos más nutrientes, vamos a poder cerrar brecha de rendimiento o reducir brecha de rendimiento. Pero ojo, que con solo nutrición no resolvemos todos nuestros problemas. Y por último, y un poco combinando todo esto, es que la reducción de las brechas de rendimiento se deben a un efecto combinado, en parte, de la disponibilidad de nutrientes y de la mejora en la salud edáfica. Entonces, de ahora en más vamos a ir viendo cada uno de estos mensajes. Y el primero relacionado a esto de mayor demanda y menor oferta natural de nuestros suelos, lo que muestra en este esquema es qué ha pasado con la producción de granos y por ende la demanda de nutrientes en la región pampeana en los últimos 20 años. Y esto nos muestra que la producción de granos ha incrementado a una tasa de unas 4,17 millones de toneladas de hectáreas al año, con gran injerencia del cultivo de maíz, como le mostraba el doctor Andrade en la presentación anterior. Entonces eso genera claramente una mayor demanda de nutrientes. Paralelamente, nuestros suelos han perdido la capacidad de aportar nutrientes. Hay muchísimos trabajos que muestran
el indicador que siempre utilizamos es la materia orgánica, cómo se ha reducido el contenido de materia orgánica en los últimos 20 o 30 años. Por lo tanto, ¿eso qué nos está dando? Nos está dando o originando brechas de nutriente de distinta magnitud según ambiente y zona. A modo de ejemplo, ahí nos animamos a poner algunas estrellas indicando, por ejemplo, lo que es NOA de la Argentina, sudeste bonaerense o zona núcleo pampeana en cuanto a dónde están ubicados en esas brechas de nutriente que podemos tener. Entonces, como primer mensaje, clara vez queremos producir más, eso implica más demanda de nutrientes y nuestros suelos aportan cada vez menos. ¿Ah? Ahora, respecto al segundo mensaje, hay algunos trabajos de Kasman y de Titonel y Giller que dicen que en realidad cuando uno agrega nutrientes, la respuesta en rendimiento puede seguir distintos patrones, un escenario de tipo 1, un escenario de tipo 2 o un escenario de tipo 3. ¿De qué va a depender en realidad el comportamiento? Va a depender y está atravesado más que nada por la salud edáfica de cada uno de esos suelos. Un escenario 3 claramente en el cual con nutrición no vamos a poder cerrar brechas ni reducir brechas de rendimiento. ¿Por qué? Porque la degradación física, los problemas de erosión de esos suelos hacen que con la nutrición no nos alcance para producir más granos. En el otro extremo, el escenario 1, típico de lotes que empiezan en agricultura, en el cual físicamente los ambientes están muy bien y en esos lotes la nutrición es el principal factor responsable para cerrar esas brechas de rendimiento que les mostraba en la presentación anterior el doctor Andrade. Y un escenario 2 es un intermedio, y probablemente son los que están la mayor parte de los lotes de región pampeana, en los cuales la nutrición sigue siendo clave para cerrar o reducir brechas de rendimiento, pero empezamos a tener algunos problemas asociados a la fertilidad física de esos suelos que nos pueden condicionar la eficiencia de uso de esos nutrientes. Típicamente estos años niña, todos nos dimos cuenta que teníamos problemas de compactación en los suelos. ¿Por qué? Porque cuando falta agua, los problemas físicos los empezamos a notar con mayor magnitud. ¿Ah? Entonces, una variable que podemos utilizar para tratar de decir, bueno, ¿en qué escenario estamos de cada uno de esos? Es, nosotros tomamos arbitrariamente, y además porque a partir del cual necesitamos los datos para cada uno de estos mensajes, es los años de agricultura continua. Entonces, lo que hicimos fue tomar información de los ensayos de larga duración de la Unidad Integrada de Balcarce para tratar de dar respuesta a este tercer mensaje respecto a la contribución de la nutrición con los años de agricultura. Y en función de esa información, lo que nos muestra estos ensayos es que tanto para labranza convencional como para siembra directa, fíjense que a medida que aumentan los años de agricultura continua, la brecha de nutrientes se incrementa en forma lineal. Esto es lógico, partimos de una condición de suelo con adecuada salud y calidad, empezamos a hacer agricultura, la respuesta al agregado de nutrientes es cada vez mayor. Esto está analizado en un periodo de los primeros 15 años. ¿Tá? Eso es una salvedad no menor. Ahora, lo interesante de estos ensayos es que también se miden otras cuestiones. No nos quedamos solamente con la fertilidad química del suelo, sino que miramos también lo que hace a la fertilidad más física de ese suelo y ver qué pasa con los años de agricultura. Y lo que muestran estos ensayos es que si uno ve desde el punto de vista físico y toma un indicador de salud física de ese suelo, como es la estabilidad de agregados o la resistencia de los agregados a la ruptura, ven que hay una disminución exponencial en los primeros años de agricultura, que probablemente no condicionen todavía la eficiencia y efectividad en el uso de los nutrientes, pero que hay que mirarlo, Y esto puede llevarnos a pasar de este escenario tipo 1 a un escenario 2 o 3 si no implementamos prácticas de manejo para contrarrestar los efectos de esa agricultura. Ahora, ustedes podrán decirme, bueno, pero la mayoría de los lotes de la región pampeana tienen más de 15 años de agricultura. Y es lógico, hay lotes que no se sabe cuándo fue la última pastura que tuvo. Uno cuando hace recopilación de datos dice, ¿cuántos años de agricultura tuvo el lote? Más de 60 ya te dice. Entonces, en esos ambientes, en un escenario tipo 2, ¿cuánto contribuye la nutrición al rendimiento de los cultivos? Que probablemente sean la mayoría de los lotes o ambientes de cada uno de ustedes los que están acá. Y para contestar ese mensaje,
Tomamos información de otra red de ensayo, que es una red de nutrición que ya lleva más de 20 campañas, que ustedes la conocen, que está cerca de acá, del CREA Sur de Santa Fe, que lo que nos dicen es que en promedio, tomando cultivos de soja de primera, soja de segunda, trigo y maíz, la nutrición balanceada, o sea, con nitrógeno, fósforo y azufre, contribuye en un 15 hasta en un 47% en el rendimiento de los cultivos. ¿Tá? Entonces, nosotros con nutrición, en ese escenario 2, podemos generar estos incrementos de rendimiento y, en definitiva, reducciones de brecha. Obviamente estos son valores promedio de todas esas campañas y hay variabilidad dentro de cada uno de esos. Esa información ustedes la tienen en los múltiples informes que hay sobre la red CREA Sur de Santa Fe y publicaciones no solo nacionales, sino internacionales que utilizan esa información. Ahora, ustedes podrán plantearse, pero bueno, esto es en condiciones de experimentación. ¿Qué pasa a nivel de los sistemas reales de producción? Y algo les comentó hoy el doctor Grassini en su presentación, mostrando el trabajo que coordina Juan Pablo Monzón. Y lo que hicieron esos trabajos es decir, bueno, los sistemas actuales, con la dosis media actual, siguen estando limitados por nitrógeno. Ya Grassini nos dio un indicio. Sigue estando limitados por fósforo, sigue estando limitados por nutrientes. Y lo que hizo ese trabajo, y voy a entrar un poquito más en detalle en algunas de las figuras que mostró Grassini, es tomar a nivel aleatorio lotes de producción de la región pampeana. Ahí tienen los puntos. Esto es el caso como cultivo índice maíz. Cada una de esas barras es el rendimiento con la dosis media del productor. Esa dosis que releva, por ejemplo, el programa de reta de la Bolsa de Buenos Aires. Y a esos lotes de producción lo que se hizo fue agregarle más nutrición, las dosis de nitrógeno. ¿Tá? Y, si no se me acaba el micrófono, ahí se me apagó. Y ver qué pasaba. ¿Qué fue lo que se vio? Fíjense que en la mayoría de los casos hay una barra verde por encima de la barra amarilla, que es la respuesta al incremento de la dosis de nitrógeno, fósforo y azufre en esos sistemas reales de producción. Cuando uno ve esto, ve primero que hay variabilidad, que no todos se comportan iguales, volvemos al inicio, en qué escenario estamos plantados. Y lo otro, cuando usa los promedios, tanto en maíz como en trigo como en soja, lo que ve es que las respuestas promedio en rendimiento son alrededor del 15% en maíz, un 13% en soja y un 22% en trigo, lo cual nos reafirma la necesidad de que nuestros sistemas necesitan más nutrientes de alguna índole si queremos producir más granos. Ahora, estas dosis eran dosis prácticamente de reposición de nutrientes. ¿Tá? ¿Cuánto se iba del grano? Aproximadamente, para que tengan una idea, las dosis de nitrógeno eran prácticamente el doble de las dosis que usaba el productor. Las dosis de fósforo eran casi 3 veces la dosis media que usa el productor, y las dosis de azufre eran casi 5 o 6 veces las dosis media de azufre que usa el productor, que eran prácticamente nulas. ¿Tá? Pero ustedes podrán pensar, bueno, pero ¿es solo nutrición? O sea, ¿ese mayor rendimiento se debe solo a nutrición? ¿O hay algo más que me ayuda a explicar eso? Y para eso volvimos a ensayos de larga duración, en este caso del sudeste de Córdoba, en el cual estos ensayos, que están liderados por el ingeniero Tito Gudels, de INTA Marco Juárez, del cual le agradezco también la facilidad de facilitarme todos los datos para poder trabajar con ellos, y en lo cual lo que muestran esos ensayos, o pudimos reanalizar, es lo siguiente. Lo que se ve si tomamos una planta índice como maíz, es que el rendimiento de los testigos, la línea roja, se mantuvo estable a través de los años, mientras que el rendimiento que hice ahí con esa línea naranja, o de fertilización con reposición, o sea, con esos niveles que planteaba Monzón, niveles más altos de las dosis media, ven que esa línea naranja se aproxima cada vez más a los rendimientos alcanzables. En definitiva, lo que nos está diciendo es que con más nutrición a través del tiempo podemos reducir brechas de rendimiento. Ahora, una cosa no menor, que aparece en rojo arriba, es que previo al inicio de esos experimentos, esos lotes de producción predominaba la soja de primera en la secuencia de cultivos. Luego del año 98,
hubo un concepto que habla siempre el doctor Caviglia, que está sentado acá, que hubo una reconfiguración de la secuencia de cultivo. ¿Qué hicieron? Además de darle más nutrientes, todos los años una gramínea. Maíz, trigo, soja de segunda, y la soja de primera la sacaron del sistema. ¿Qué fue lo que produjo esto? Desde el punto de vista de construcción o de reducción de brecha de rendimiento, lo que vemos. Pero nos fuimos a analizar un indicador de salud edáfica de esos suelos, como es la estabilidad de agregados, expresada en términos relativos. No importa, lo que muestra este gráfico es que tomando 2 sitios de esa red de ensayo, a medida que aumentan los años con fertilización de reposición, generamos una mayor estabilidad de agregados, posiblemente asociado a una mayor fijación de carbono, y eso genera nuevos ambientes. Estamos construyendo otros ambientes con otros pisos de producción y otros niveles, por lo tanto, de eficiencia y efectividad en el uso de cada uno de los nutrientes. En definitiva, con esto lo que queremos mencionarle es que más rendimiento no es solamente, o más nutrición no es solo más rendimiento. Y nos apoyamos un poco, si nos fijamos en ese trabajo, que está enfocado más que nada en nitrógeno, pero lo podríamos pensar para otros nutrientes, en el cual si uno aumenta la dosis de nitrógeno, pero en base a diagnóstico, o sea, en la dosis óptima agronómica, no solo estamos produciendo más rendimiento, sino que producimos más residuos y además que tenemos un efecto positivo sobre la fijación del carbono del suelo. ¿Está? Es el nutriente más importante, nosotros decimos, que es el carbono del suelo. Ahora, otra cosa interesante que muestra esta información es que si nosotros hacemos más nutrición, pero sin diagnóstico, nos vamos a una zona de exceso, bueno, ahí podemos generar externalidades en el sistema, ¿tá? Y además podemos generar un efecto a veces negativo sobre el nivel de carbono de nuestros suelos. En definitiva, nuestros sistemas de producción actuales están limitados por nutrientes, necesitamos más nutrición, pero en base a diagnóstico o en base a los famosos 4 requisitos del manejo responsable de los nutrientes, que durante todo el simposio se va a ir hablando en distintos paneles, que hace referencia a definir la dosis correcta, en el lugar correcto, en el momento correcto y bajo la forma correcta de aplicación. Entonces, esquemáticamente, lo que nos animamos a pensar es decir, bueno, ¿cuánto contribuye la nutrición? Y lo expresamos en función de los años de agricultura. ¿Tá? Y esto es muy discutible, pero es como para ir cerrando el mensaje. Años de agricultura como transversal a todos esos escenarios. Y si planteamos salir de una condición de suelo con salud, pero además un suelo de calidad, podemos tener una primera etapa, un primer escenario en el cual la contribución de la nutrición es prácticamente lineal. Obviamente que la estabilización o la pendiente va a depender de distintas condiciones de suelo, ambiente y demás, pero podemos decir que en esa etapa la nutrición es lo que más explica la reducción en la brecha de rendimiento en función de los datos que nosotros manejamos. Ahora, rápidamente a partir de ahí pasamos a un escenario de estabilización, un escenario tipo 2, de esa figura que les mostraba de Kasman, y eso puede llevarnos a un escenario 3, en el cual podemos tener un suelo degradado, en el cual la nutrición no nos va a solucionar los problemas. Podemos tener un escenario de un suelo estable, en el cual con más nutrición podemos mantener el nivel de contribución, pero a costa de más input. Y en realidad podemos tener esa tercera combinación, que es la de un suelo mejorado, y un suelo mejorado pensando en no solo más nutrición, sino más gramínea, más cultivo de servicio que ingrese más nitrógeno al sistema, control del tránsito. Todo eso va a hacer que sea más eficiente y efectivo el uso de cada uno de los nutrientes que agregamos vía fertilización. Entonces, ya estoy en tiempo y para ir cerrando, los últimos mensajes que les quería dejar es, primero, que la nutrición es una condición necesaria para reducir brechas de rendimiento, pero no suficiente. Con nutrición no vamos a solucionar problemas de fecha de siembra, de densidad de siembra, de estrés abiótico. Es clave, pero es un engranaje más del sistema de producción. Segundo es que si queremos manejar nutrientes, empieza con un adecuado diagnóstico y monitoreo de la salud de ese suelo. ¿En qué escenario estamos? ¿Dónde estamos parados?
Lamentablemente, como les decía hoy el doctor García al inicio del simposio, medimos poco y muchas veces lo que medimos lo hacemos mal. Y por último, y para dar un poco pie al doctor Madoni, no debemos olvidar las interacciones entre las prácticas de manejo. Y decimos que la nutrición es un engranaje de ese sistema de producción y en tiempos de cerrar brechas de rendimiento, brechas de conocimiento, pero más que nada brechas de aplicación del conocimiento, de lo que se genera, cuánto llega a cada uno de ustedes, por eso todo este tipo de reuniones es importante. No quería dejar de agradecerles a ustedes por la atención, pero también a todo el grupo de Relación Suelo-Cultivo de la Unidad Integrada Balcarce, que son parte de ese engranaje y ese granito de arena que todos los días agregan para tratar de ser más eficientes y efectivos en el uso de los nutrientes. Así que, muchas gracias.